según yo. ¿Sí? ¿Sí ya la pueden grabar? Sí, muchísimas La gracias. grabación se ha iniciado, sí, a ver, ya. Ok, entonces ya se está grabando. Entonces regresamos a donde estábamos. Entonces vamos a sacar la proporción parcial, ¿sí? 7 entre 36 es 0.19, que es el 19%. 6 entre 36 el 17%, 9 entre 36 25% y así sucesivamente. Estas son las proporciones parciales, ¿sí? Este es mi grado o índice de improductividad o inactividad en la práctica 1, en la práctica 2, en la práctica 3 y así sucesivamente. Entonces, mi inactividad total, ¿cuánto es? Bueno, es 63 entre 288 es 0.22. ¿Eso qué quiere decir? Que el 22% del tiempo estoy siendo inactivo. Es un porcentaje muy alto. Imaginen si eso sucede en la industria, pues prácticamente si el turno es de 8 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el 22% de 8 horas? Estamos hablando de casi 2 horas, ¿sí? Ahora sí, como 1 hora 45 minutos, ¿sí? 1 hora 45, la gente está sin hacer nada o no está produciendo. Y para una industria, pues es mucha lana que se pierde, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice este dato. Es la interpretación que le doy al dato. 22% del tiempo estoy siendo inactivo. ¿Sí? Y aquí está el valor de Z. Con un nivel de confianza del 95%, Z va a valer 1.96. Si ustedes checan sus tablas de estadística, ahí les va a decir que para el 95 de nivel de confianza es 1.96 Z. Para 90 creo que es 1.68. No, así que no me los he aprendido de memoria, pero creo que por ahí va. ¿Sale? Y ahora voy a aplicar la fórmula de muestreo de trabajo. Aquí la tengo, nada más que voy a despejar a S para ver que la dispersión que tienen mis datos, ¿sí? Qué precisión tienen mis datos, ¿sale? Entonces yo la despejo y me queda así la fórmula. S es igual a la raíz de Z al cuadrado por P por 1 menos P, que es Q, entre N. N es el tamaño de toda mi muestra, las 8 prácticas, que en total fueron 288 observaciones. ¿Sí? Y sustituyo el valor, 1.96 al cuadrado, P vale 0.22, que aquí lo tengo, por 1 menos P, ¿sí? Entre N, que es el total de mis submuestras, ¿sí? Y me da 0.048. Esta es mi precisión, ¿sí? O dispersión de mis datos, que más o menos es casi el 5%. ¿Sale? Después, ¿qué hago? Voy a calcular el rango de inactividad, ¿sí? Entonces, el rango de inactividad va a ser igual a P más menos S. P ya lo tengo, que es 0.22, más menos S, que fue el dato que acabo de calcular, que es 0.048. Entonces, mi rango de inactividad es de 17.2 a 26.8. ¿Por qué? Porque tengo un valor positivo y uno negativo. Entonces, ¿cómo interpreto este dato? Bueno, que ese equipo de los datos que yo estoy analizando, sí, el día que mejor trabajan, pierden nada más el 17.2% del tiempo siendo inactivos. Y el peor día, pierden el 26.8% siendo inactivos. Así es como oscila mi inactividad dentro de ese rango, ¿sí? Y ahora ya lo tengo un porcentaje, pero normalmente el porcentaje pues no me dice mucho a menos de que yo lo traduzca en lana. Ya cuando veo la lana que estoy perdiendo, acá ya me preocupo. Entonces aquí lo vamos a traducir primero a horas hombre y después de horas hombre a dinero, ¿sí? Para que vean cuántas horas hombre que están invirtiendo los trabajadores se están perdiendo y cuánto me cuestan esas horas hombre improductivas. Entonces aquí viene el análisis. Si cada sesión, que acuérdense, los datos es de un equipo de laboratorio, si cada sesión es de 2 horas y son 8 prácticas y 4 personas por equipo, el total de horas hombre invertidas en ese mes son 64. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? 2 por 8 son 16, por 4 son 64. Ahora sí que ese grupo de 4 personas invierten durante el semestre 64 horas hombre, ¿sí? Y ahora a esas 64 horas hombre
lo multiplico por el porcentaje de inactividad y ya lo transformo a horas hombre. ¿Qué es lo que hago yo? Multiplicar 17.2 por 64 y 26.8 por 64. Nomás acuérdense, este está en número entero. Para multiplicarlo pongo en forma decimal. Sería .172 y .268 por 64. Y ya me dice que el mejor día, que no pierdo tanto tiempo siendo inactivo, son 11 horas hombre. Y el peor día, 17.6 horas hombre. ¿Sí? Y les comenté, el salario, cuando hice yo esta presentación, el salario mínimo era de 102.68. Entre 8 horas, probablemente la hora hombre cuesta 12.8. Esto lo multiplico por las horas hombre. 12.8 por 11 y 12.8 por 17.6. ¿Y qué quiere decir? Ese equipo nada más, ese equipo durante el semestre, siendo inactivo, me está costando 141 pesos aprox. Y el peor día me costó 126 pesos. Ya, 126, 226 pesos es lo que me cuesta la inactividad. Entonces, eso yo lo puedo aplicar en la industria, en un área en particular o en un proceso, y yo puedo determinar cuántas horas hombre se están desperdiciando por no ser productivos y lo que me cuesta, ¿sí? Lo que me cuesta. Ya cuando veo eso, canijo, ya yo tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Después de esto, acuérdense, no es mejor ver una gráfica que ver un chorro de datos, ¿sí? Entonces nos vamos a graficar, vamos a hacer, dice, entonces la fórmula para calcular mis límites es P más menos 3 por la raíz de P por Q entre N. P ya lo tengo, que es .22, ¿sí? Más menos 3, la raíz de .22 por 1 menos .22, y aquí N, que es N, es la submuestra, porque tomé 8 prácticas, entonces el tamaño de cada práctica fue de 36, 36, 36. En el cálculo de S fue 288 porque fue todo mi universo. ¿Sí? Entonces ahí tengan cuidado porque ya hablamos de N mayúscula y N minúscula. N mayúscula es el universo, 288, y N minúscula es la submuestra en cada práctica, que fue de 36. Entonces, hago la operación y me dice que el límite superior de control es .43 y el límite inferior de control es .01. ¿Sí? Ya tengo mi límite inferior y mi límite superior. Ahí está. Y empiezo a graficar mis datos. Regreso a la tabla para que vean. Tengo práctica 1, .19, .17, .25, .31. Estos 8 datos los voy a graficar, que es lo que está aquí. Aquí voy a tener mis 8 prácticas, aquí voy a establecer mi rango de inactividad, ¿sí? Y .19, .17, .25, .31, y así me voy graficando. Esta es mi proporción total, que es .22, que venían siendo el promedio, ¿sí? Aquí ya lo pongo. Y yo sé que estoy mal, que estoy siendo inactivo, ¿sí? ¿Para qué me sirve la gráfica? Por lo menos sé que estoy mal, pero estoy dentro de control, estoy dentro de mis límites. Entonces, ¿para qué me sirve todo este relajo? Pues para corregir errores que tengo en el proceso. Porque cada valor, regreso a los datos, 7, 6, 9, 11, son inactividades. ¿A qué se debe esa inactividad? A lo mejor es por falta de material, fallas mecánicas, mala calidad en el material, ausentismo de gente o simplemente mala supervisión. O sea, algo está sucediendo por el cual no está siendo productivo el operador. Entonces, cada numerito, estos números tienen que tener un significado, ¿sí? Para yo después a lo mejor aplico un diagrama de Pareto, un 80-20, para ver de todas las cosas que originan mi inactividad, cuáles son las más representativas y sobre esas trabajar, ¿sí? Tomar acciones correctivas para reducir mi inactividad, porque es dinero que estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, para eso me sirve todo este estudio. Si yo aplico algunas acciones para corregir esos problemas, pues yo voy a estar graficando mejor cada fin de turno o cada día cómo va mi inactividad. Si yo veo que la tendencia de mis datos es irse hacia abajo, quiere decir que las acciones correctivas que tomé sí están funcionando. Pero si veo que al contrario se van hacia arriba, a lo mejor lo que yo pensé que estaba mal no es eso, está por otro lado.
Entonces tendría que seguir investigando qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿No hay dudas para qué nos sirve el muestreo de trabajo? Yo tengo una duda, profe. Sí, ¿te escucho? En donde ya calcula el rango de actividad, de inactividad, dice que el rango es P más menos S y ya da las cantidades, pero ya después dice, por lo tanto, y da Ajá. porcentajes. Esos porcentajes, ándele ahí, ¿cómo se obtuvieron? Ok, mira, acá están los porcentajes. Y aquí está el punto 22. 63 entre 2,88 es punto 22, es mi proporción total. Y estos de aquí son mi proporción parcial, porque es práctica por práctica. Ya los tengo. Entonces, ahora, esta es mi fórmula. El rango de inactividad es igual a P más menos S. P, ya lo tengo, 22. ¿Viste de dónde salió? Y más menos S, S, sí, es mi precisión, exactitud del estudio, que es punto 0,48. Y primero lo fue lo que calculé. Aquí está. ¿Sí lo viste? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tengo los datos. Simplemente es que punto 22 más punto 0,48 me va a dar 26,8. Y punto 22 menos punto 0,48 me da 17,2. Ah, ya. Está bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, ¿puedes repetir cómo se calculaba? Bueno, ¿cuál era el procedimiento para justamente lo que sigue? A Lo ver. de horas hombre y ya en pesos y eso. Ya, ¿cómo traducimos el porcentaje a horas hombre y a peso? Ok. Ajá, por favor. Acuérdate que estos datos estamos hablando de un equipo de laboratorio. Y el equipo es de 4 personas. Entonces, en una sesión de 2 horas, ese equipo, ¿cuántas horas hombre invierte? Pues son 4 personas. Y si la sesión dura 2 horas, 4 por 2, 8. Ese equipo de 4 personas invierte 8 horas hombre en la práctica 1, 8 horas en la práctica 2, 8 horas en la práctica 3. En total fueron 8 prácticas. Entonces, 8 por 8, 64. Y ya lo tengo en horas hombre. ¿Sí? Y ahora, ¿sí? Les di yo que el salario mínimo era de 102,68, la jornada de 8 horas, ¿sí? Entonces lo divido entre 8 y me dice 12,8 pesos la hora a hombre. Y ya lo que hago es multiplicar. 64 por 17,2 me da 11 horas hombre. 26,8 por 64 me da 17,6 horas hombre. Ahora, a esas 17,6 horas, ¿cuánto me cuesta una hora? 12,8. Multiplico 17,6 por 12,8, me da 225,3. Multiplico 11 por 12,8, me da 140,8. Entonces ya tengo mi rango de inactividad, tanto en horas hombre como en pesos. No sé si te quedó claro. Sí, sí, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí les quedó claro para qué nos sirve el muestreo? Esta herramienta no tanto no se utiliza realmente para obtener tiempos estándares, sino para sacar proporciones de tiempo que afectan la productividad. ¿Sí? ¿A qué nos estamos dedicando y no estamos siendo productivos? ¿Sí? Porque hay muchas causas en la industria que provocan que mis líneas de producción o que mi proceso no alcance el estándar calculado. ¿Sí? Pueden ser fallas mecánicas, falta de material, mala calidad del material, una mala supervisión, ¿sí? Hay muchas causas que originan, entonces hay que ver qué es lo que está pasando para atacar cada una de esas causas y que mi inactividad se reduzca. Si yo reduzco mi inactividad, quiere decir que la mayor parte del tiempo estoy siendo productivo y es lo que quiere mi jefe, ¿no? Que las líneas produzcan, ¿sí? Acuérdense, ustedes van a ser contratados para resolver problemas, no para crearlos. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, profesor. Uh-huh. Dime, Es dime. que cuando agarra usted el sueldo, el salario, nosotros de cómo lo agarramos. Sí, ¿De van a agarrar 102 eso. igual? Sí, igual. Ustedes van a Ah, agarrar 102,68 pesos la jornada de 8 horas. Ahora sí que la hora hombre va a ser 12,8 para todos. ok. ¿Sí?
Y todos igual van a agarrar 64 horas, hombre. ¿Por qué 64? Porque los datos de la tabla que les mostré, todas son para equipos de 4 personas. Entonces siempre va a ser 64. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Entonces aquí viene la estructura del reporte. Portada, ya sabe, con su fotografía y todos los datos que se requieren. Objetivo, el que vimos al principio. Introducción, en qué consiste la práctica. Y en desarrollo, ¿qué es lo que van a hacer? 1. Cada equipo tomará los datos seleccionados de la tabla general del muestreo de trabajo, la que les presenté al principio, ¿sí? Indicados por el profesor, y en base a ellos van a hacer sus cálculos. Entonces aquí no va a ser por equipo, va a ser en forma individual. Y ahorita les voy a repartir los datos. Lo bueno es de que la tabla es para 12 equipos. Entonces, de la lista que yo tengo, ¿sí? Los primeros 12 alumnos van a tomar equipo 1, equipo 2, equipo 3, hasta el 12. Y el 13, 14 y 15 de mi lista va a repetir equipo 1, equipo 2 y equipo 3. ¿Sale? Pero ahorita les digo qué equipo le corresponde a cada quien. Y con esos datos van a ser igual. Lo mismo que vieron, lo van a repetir, pero con sus datos. ¿Sí? Van a calcular su S, su dispersión o precisión del estudio, van a calcular su rango de inactividad, lo van a traducir a horas hombre, lo van a traducir a lana, lo van a graficar, ¿sí? Todo eso va a ser parte de su reporte, ¿sale? Es lo que van a hacer. 2. Determinar el rango de inactividad en porcentaje, horas hombre y en dinero, de acuerdo a lo que indique el profesor. Entonces, eso ya. Les digo, realmente lo que vamos a hacer es que repetir la práctica, lo que están viendo, pero con sus datos. ¿Sí? Y graficar, determinar los límites de control y graficar el porciento de inactividad. Entonces, si se dan cuenta, punto 1, 2 y 3 es simplemente repetir lo que vieron en el ejemplo, nada más que con sus datos. ¿Sí? Aquí sí, como si se dan cuenta, los datos que van a manejar nada tiene que ver con su pieza. Aquí sí, si lo quieren dejar, adelante, no hay problema. Si no, no lo dejen o no lo pongan. ¿Sí? El dibujo de la pieza, la estación de trabajo y el método de ensamble. Aquí sí no es importante, ¿por qué? Porque realmente no estamos trabajando con la pieza. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, entonces todo esto es la práctica, ¿sí? 7, lo que sería muestreo. Entonces vamos a arrancar con la práctica 8, ¿sale? Que es MTM. Entonces cierro una presentación y abro la siguiente. Ay, ya iba a poner la 9, no la 8. Ya me quiero ir a las 9. Ya quiero terminar el semestre. Ahí voy. Está medio lentona. A ver si está cargando. Ya se tardó. Ahora. Ahí está. Tarde pero seguro. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces arrancamos con la práctica número 8. Entonces ahorita todo lo que hemos visto, pues basé en su cerebro. ¿Sí? Porque esto es borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Vamos a ver la primera técnica, ¿sí? De lo que le llaman sistemas de normas de tiempos predeterminados. ¿Sí? Son herramientas nuevas que nos permiten calcular nuestro tiempo estándar sin el uso del cronómetro. Sí, por eso les comenté en un principio, yo todavía en México, no sé, a lo mejor el 60-65% de la industria sigue con su cronómetro, no lo quiere dejar. Y ya el otro 30 o 35% pues ya migraron, ¿sí? A estas herramientas nuevas para obtener su tiempo estándar. Hay diferentes herramientas, ¿sí? Para obtener el tiempo estándar sin el uso del cronómetro. Vamos a ver las más usuales, que es MTM y lo que es MOS. Hoy vamos a ver MTM. ¿Sale? Entonces, arrancamos. Práctica número 8. Sistemas de tiempos predeterminados, MTM. Objetivo. ¿Sí? Espérenme, déjenme
Me aguantan tantito, deje conectar mi cargador porque ya me avisó que ya se está acabando la pila. Aguánteme tantito. Dele, 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 con calma. Listos, jóvenes, ya. Sí, porque ya me avisó que ya estaba ya en números rojos. Entonces, objetivo, conocer y aplicar la técnica MTM mediante el manejo de la simbología y unidades que se encuentran en las tablas del tipo MTM correspondiente para identificar y evaluar los micromovimientos que componen a las actividades en estudio y determinar el tiempo estándar de una operación manual. Ese tiempo estándar es sin usar cronómetro, ¿sí? Ese es el objetivo de esas tablas. Entonces, estas técnicas se hicieron en función a muchos estudios, ¿sí? Se analizaron, se estandarizaron y se normalizaron, ¿sale? Entonces, estas tablas se utilizan para todo lo que son actividades manuales, ¿sí? Para aquellas operaciones donde el operador oprime un botoncito y todo lo hace la máquina, estas herramientas no sirven. Son para operaciones manuales, ¿sale? Para eso nos sirve. Y sin el uso de cronómetro. Ahora sí que los que ya tomaron diseño, ¿se acuerdan que vieron en una práctica lo que eran los micromovimientos o los famosos terblings? El alcanzar, el asir o el transporte sin carga, transporte con carga. Esos son los movimientos fundamentales, son micromovimientos. El diagrama bimanual, ¿no, profe? Exactamente, el diagrama bimanual. ¿Sí? El diagrama bimanual, lo que hace la mano izquierda y lo que hace la mano derecha. ¿Sí? Nada más que para esos movimientos ahora hay tablas que nos van a decir, bueno, si yo lanzo mi mano X distancia para ir por un objeto, el tiempo que debe de consumir el operador es tanto, pum, ya nos da el tiempo. Eso es lo que debes de tardarte. Ya nada de tomar el cronómetro y medirlo, nada, nada. Ya me baso yo en tablas. Para cada uno de esos movimientos me dice el tiempo que se debe de tardar el operador. Entonces yo puedo sacar el tiempo estándar ya sin necesidad de utilizar el cronómetro, ¿sí? Entonces para eso nos sirven estas herramientas. Vamos a seguir. ¿Qué son los sistemas de tiempos? ¿Qué son los sistemas de tiempos predeterminados? Son una colección de tiempos de movimientos básicos. Se asignan a los movimientos fundamentales y a grupos de movimientos que no es posible evaluar con precisión mediante los procedimientos normales de estudio de tiempos con cronómetro, ¿sí? Esos son los sistemas de normas de tiempos predeterminados. ¿Sale? ¿Qué significa MTM? El MTM es un procedimiento que analiza cualquier operación manual o método por los movimientos básicos necesarios para ejecutarlos, asignando a cada movimiento un tiempo tipo predeterminado que se define por la índole del movimiento y las condiciones en que se efectúa. ¿Sale? Eso es MTM. Y sus siglas, ¿sí? Ahí están sus siglas en inglés de MTM. Si lo traducimos al castellano, pues realmente es que método, tiempo y medición. Es lo que significa MTM. ¿Qué unidad de medida maneja MTM? Pues es el TMU. Y están sus siglas en inglés. Y ya en cristiano, ¿qué significa el TMU? Pues significa, hagan cuenta que lo leen al revés, unidad de medida de tiempo, ¿sí? De derecha a izquierda. Es lo que significa el TMU. Esta técnica surgió ahí por 1945, 1946, ahí durante la Segunda Guerra Mundial, ahí surgió esta técnica, ¿sí? Y obviamente como surgió en la industria militar, que era la que estaba de moda en esa época, ¿no? Por la guerra. Y ya después de que terminó la guerra, se tranquilizaron las cosas, esa técnica empezó a migrar a otro tipo de industrias, ¿sí? A otras ramas empezó a migrar, ¿sí? Entonces, como siempre, algo nuevo pues, tarda en llegar a todos, ¿no?
Entonces ya después empezó a utilizar a todas las demás industrias, ¿no? De cualquier otro tipo. Y la traducción, ¿cómo voy a traducir la unidad de medida TMU, ¿sí? Al sistema que en todo mundo conoce, que son las horas, minutos y segundos? Ahí están las tablas de conversiones. Un TMU es igual a punto 0,0001 y lo convierto a horas. ¿Sí? El valor que yo tengo de TMU lo multiplico por eso y ya lo tengo en horas. Si el valor de TMU lo multiplico por .306, ya lo convertí en minutos. Y si multiplico el TMU por .036, ya tengo en segundos. ¿Sale? Entonces esas son las tablas de conversión. ¿Alguna duda de qué es MTM? ¿No? Bien. No, profe. Gracias. El MTM reconoce 8 movimientos manuales. Ahora sí que hay 8 tablas, ¿sí? Para puros movimientos manuales. 9 movimientos de pie y cuerpo y 2 de movimientos oculares. Entonces, todo el potencial de MTM en total son 9 y 8, 17, son 19 tablas, ¿sí? Son 19 tablas, todo el potencial. Y son para actividades manuales. ¿Y qué va a pasar? Que ustedes en su ensamble, ¿sí? Nada más van a utilizar las primeras 8 de movimientos manuales. Realmente para aprender, dominar esta técnica, lo ideal es de que tomen un curso. Ahora sí que nosotros como docentes vinieron a darnos un curso de Maynard, tanto para MTM como para MOS. Y para los dos es un curso de 120 horas hombre, ¿sí? 120 horas que invertimos nosotros como docentes. Entonces es ilógico que en 2 horas ustedes vayan a ver todo, ¿sí? Entonces les vamos a dar lo esencial. Si realmente están interesados en esta herramienta, pues habría que tomar un curso posterior. Antes daban en la escuela cursos para estas herramientas, pero creo que ya los quitaron, no sé por qué. A lo mejor no hubo mucho quórum, ¿sale? Pero existía, ¿no? O hay instituciones que se dedican a dar este tipo de cursos, habría que investigar quiénes serían, ¿sale? Entonces, les digo, este es todo el potencial de MTM, 19 tablas. El tiempo para realizar cada uno de ellos se ve afectado por una combinación de condiciones físicas y mentales. El MTM tiene varias limitaciones, entre ellas el hecho de que no abarca elementos controlados mecánicamente ni movimientos físicamente restringidos de procesos y cosas similares. Y a lo que yo les decía, esto es únicamente para actividades 100% manuales. Aquellas donde hay máquinas ya automáticas ya no nos sirve o se utiliza muy poquito MTM. El que sí podemos utilizar más es MOS. Ahora que lleguemos a MOS van a ver que ahí sí ya considera algunos procesos donde se utiliza máquinas. ¿Sale? El empleo de MTM es muy sencillo y el procedimiento puede resumirse en los puntos siguientes. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Determinar los micromovimientos básicos o movimientos fundamentales que deben utilizarse en la operación que se estudia. Entonces, cuando ustedes quieran analizar una actividad con esta técnica, lo primero que deben de hacer es, ¿sí?, analizar todos los micro o movimientos fundamentales que existen para llevarse a cabo. Por eso, para esta técnica, tanto para MTM y para MOS, se recomienda filmar la operación. Entonces, para que ustedes no tengan problemas para poder analizar su ensamble, si ya lo tienen, qué bueno. Si no, busquen la ayuda de alguien y ensamblen ustedes su pieza, ¿sí? Ensamblen su pieza y que alguien firme cómo la ensamblan, ¿sí? Que se coloquen en una posición donde tengan, ¿sí?, una visión de cómo la van ensamblando, ¿sí? Porque esa afirmación ustedes la van a repetir cuantas veces sea necesario, ya sea a velocidad normal o en cámara lenta, para ir viendo todos los movimientos o micromovimientos que se presentan, porque cuando el operador tiene muy buena habilidad, lo hace muy rápido, y muchas veces no nos damos cuenta y omitimos movimientos. Acuérdense de los términos: transporte sin carga, el asir es tomar el objeto, transporte con carga, posicionar, girar, apretar, todos esos son micromovimientos que a simple vista, si queremos aplicar esta técnica en una operación sin filmarla, todo a través de la vista de quien hace el estudio, se nos van a pelar muchos movimientos, porque el operador lo hace rápido. No le voy a decir al operador, a ver, hazlo en cámara lenta para que yo observe. Pues no,
él tiene que trabajar normal. Por eso ahí les encargo, filmen su ensamble, ¿sale? Para que puedan utilizar MTM y MOS. 2. Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos de la MTM para cada uno de dichos micromovimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver ahorita las tablas y en esas tablas van a encontrar ustedes el valor, el TMU, de acuerdo a la actividad que está realizando el operador, ¿sale? 3. Conceder el suplemento de fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables. ¿Qué nos dice? Que hay que agregarle los suplementos, los constantes y variables, ¿sale? Entonces realmente de las tablas que vamos a obtener el tiempo normal. Al aplicar esta técnica y al sumar todos los movimientos, el tiempo que tarda, ese valor que voy a obtener al final, esa sumatoria, va a ser el tiempo normal, lo que normalmente me tardo en armar esa pieza bajo esta técnica. A esta técnica le agrego los suplementos y ya se convierte en mi tiempo estándar. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Hasta ahí? Uy, ¿sí están despiertos? Porque ya no oigo a nadie. Sí, profe. No, no hay ¿Sí? duda. Sí, profesor. Sí, y están bostezando, ¿no? Sí, aquí estamos. Ok. Entonces seguimos. Entonces ahora sí vamos a ver las tablas, ¿sí? Aquí van a ver en esta presentación todas las tablas, las 19, pero realmente ustedes van a utilizar las primeras 8 que vimos para su ensamble, ¿sí? Con eso van a hacer su reporte con las primeritas, ¿sale? Entonces, esa es la primera tabla, ¿sí? Tabla 1, que es alcanzar, y entre paréntesis está el símbolo R, reach, de alcanzar, ¿sale? Y va a depender de qué, de la distancia. La columna del lado izquierdo dice distancia y está en pulgadas, la distancia que recorre mi mano, ya sea la izquierda o la derecha, ¿sí? Y los casos, ¿sí? Cómo se encuentra el objeto por el cual voy a ir, ¿sí? Hay 5 casos. El primero, alcanzar al objeto en localización fija o al otro objeto sobre la mano, ¿sí? Que descansa el objeto. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense, porque ahora sí que no me ven, que yo tengo mi pluma aquí a un lado, entonces yo voy a dirigir mi mano derecha, ese es alcanzar, y la pluma está en un lugar fijo, sería el caso A, ¿sí? O la pluma la tengo sobre la mano izquierda, y mi mano derecha yo la lanzo para ir por ella, entonces la pieza está sobre la otra mano, ¿sí? Eso sería el caso A. El caso B, alcanzar a un solo objeto en una localización que puede variar ligeramente de ciclo a ciclo. Aquí lo clásico, por ejemplo, hay líneas de ensamble o líneas de fabricación en donde el material, el operador lo recibe en una banda transportadora. Llega en movimiento el material. Entonces el material, pues no siempre lo recojo a la misma distancia. Varía ligeramente entre un ciclo y otro. Entonces ese sería el caso B. El caso C, alcanzar a objeto mezclado con otros en un grupo de modo que ocurran los elementos buscar y seleccionar. Este caso es para aquellos objetos que normalmente tenemos en contenedores. Yo tengo un contenedor de tornillos, tuercas, rondanas o de alguna pieza en particular. Entonces yo voy a dirigir mi mano para ir por uno. Entonces tienen que presentarse los elementos buscar y seleccionar uno. Entonces sería el caso C. Normalmente es para objetos que están en contenedores. B. Alcanzar a un objeto muy pequeño o donde se requiere un nacimiento exacto. Son objetos pequeñitos que se requiere cuidado para obtener el control sobre ellos. Puede ser una rondana plana sobre una superficie plana, pues nos cuesta un poco de trabajo obtenerla. Puede ser tornillitos chiquitos, rondanitas chiquitas, son piezas pequeñitas, ¿sí? Son para objetos pequeños, es el caso D. Y el caso E, alcanzar a una localización indefinida para llevar la mano a una posición para el equilibrio del cuerpo o el movimiento siguiente o fuera del camino. Ahora sí que dice un chorro el texto, pero no se le entiende nada, ¿no? ¿Qué es eso? Significa que yo me voy a estirar para obtener un objeto, ya sea arriba, al frente o abajo, sin caminar, ¿sí? Yo me estiro para llegar a un objeto y traerlo, ¿sale? Ese es E, ¿sí? Alcanzar.
¿sí? Hasta donde da mi cuerpo, pero sin caminar. Ese es el caso E. ¿Sí? ¿Alguna duda de los casos jóvenes? A, B, C, D, E. No, profe. ¿No? Bueno, entonces les voy a pedir un favorzote. Ahí en su cuaderno les voy a decir el encabezado, bueno, no el encabezado, el nombre de las columnas del formato que vamos a utilizar. Y ya lo conocen ustedes. Van a poner, la primera columna van a poner mano izquierda. ¿Sale? Mano izquierda. Después van a símbolo, símbolo. Después van a poner TMU, otra vez TMU, otra vez TMU, 3 columnas de TMU. Después van a poner otra vez símbolo y por último mano derecha. Ahora sí que esos son los nombres de las columnas de mi formato que voy a utilizar. Y ya viendo esos nombres, profe, por favor? ¿mandé? Perdón. ¿Lo podría repetir los Claro, nombres de ¿cómo las no? columnas? Entonces voy de izquierda a derecha, ¿sale? Ajá. Mano izquierda, símbolo, TMU, 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 símbolo, mano derecha. Y si se dan cuenta, se parece mucho al diagrama bimanual. Lo único que le estamos insertando a ese formato son las columnas de TMU. ¿Ya todo el mundo lo tiene? Ya, profe. Ok. Entonces, todo lo que les voy a decir, imagínense que lo vamos a hacer con la mano derecha. ¿Sale? Entonces, imagínense que yo en mi mesa tengo un tornillo que voy a ensamblar. Entonces, yo voy a dirigir mi mano, ¿sí? Porque el movimiento es alcanzar, que en los Terblins le llamaban transporte sin carga, cuando lanzo la mano por un objeto. Aquí le llaman alcanzar. Entonces, yo voy a alcanzar un tornillo. Entonces, quiere decir que mi mano la voy a lanzar para llegar al tornillo. Y el tornillo está dentro de un contenedor lleno de varios tornillos, ¿sí? Y tiene que suceder el elemento buscar y seleccionar uno de ellos, ¿sale? Entonces, ¿eso cómo lo voy a poner? Entonces, en la mano derecha, ustedes pongan alcanzar tornillo, ¿sale? Esa es la descripción, abajo de donde dice mano derecha, alcanzar tornillo. La siguiente columna dice símbolo. ¿Qué voy a poner en el símbolo? Ese movimiento, pero ¿y qué va a hacer? Voy a poner R, pongan R es de alcanzar, de reach, R, ¿sí? Tengo que poner la distancia. ¿A qué distancia está el tornillo de mi mano? Voy a inventar el dato, vamos a decir que está a 10 pulgadas, ¿sí? Entonces ponen R10, y ¿qué caso? A, B, C, D o E. En este caso es un contenedor, entonces viene siendo el caso C. Entonces ustedes van a poner ahí en mano, alcanzar tornillo, ¿sí? Y en símbolo van a poner R10, caso C, R10C, ¿sí? Y ya están describiendo con simbología el movimiento. R de alcanzar a 10 pulgadas y es seleccionar y tomar uno de ellos, que es el caso C. Ya lo puse con simbología. Ahora me voy a la tabla. R, voy a la columna, distancia, busco el 10 y es el caso C. Busco la columna que dice C o D y me dice que es 12.9. En la primera columna de TMU que está del lado derecho voy a poner 12.9. ¿Sí? ¿Sí ya lo hicieron? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profesor. ¿Sale? Entonces ahí ya aplicamos esta tabla. ¿Sí? Para ese movimiento o micromovimiento de alcanzar, ahí está R10C y vale 12.9. ¿Sale? Ahora ya dirigí mi mano hacia el tornillo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues agarrarlo. Aquí le llaman a esa tabla de agarrar, le llaman asir. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Perdón. ¿Dónde está? Acá está. Perdón. Están en un orden diferente. Asir. ¿Sale? Que es la letra G. ¿Sí? Que es el get
el obtener el control sobre el objeto ASIR. Y va a depender de varios casos, ¿sí? Caso 1A, ¿sí? Dice ASIR para coger objeto pequeño, mediano o grande, fácil de ASIR, que con el simple cierre de mis dedos yo obtengo el control sobre el objeto. Ese es el caso más sencillo, ¿sí? El caso 1B, objeto muy pequeño o uno puesto contra una superficie plana, que es lo que ya habíamos visto, es para objetos muy pequeñitos que me cuesta trabajo obtenerlos fácilmente con las manos, ¿sí? Es el caso B. Y el caso 1C1, 1C2 y 1C3 dice interferencia con ASIR por el fondo y un lado de un objeto casi cilíndrico, cuyo diámetro sea mayor a media pulgada, el otro es de 1/4 a media y el que sigue es menor a 1/4 de pulgada. Entonces nos dice para objetos casi cilíndricos que tienen la forma como de varillas, entonces el tornillo caería ahí, porque un tornillo tiene más o menos una forma cilíndrica, una forma de varilla, ¿sí? Y simplemente hay que ver el diámetro, ¿sí? Si es mayor a media pulgada, es el caso 1C1. Si está entre 1/4 y media pulgada, 1C2. Y si es menor a 1/4 de pulgada, pues 1C3, ¿sí? Entonces eso es para objetos más o menos parecidos a una varilla, un cuerpo cilíndrico. Después viene el caso 2 y 3. Si se dan cuenta, tiene el mismo valor, 5.6, que es reasir y asir para traslado. ¿Qué debemos de entender por reasir? ¿Sí? Reasir no quiere decir que lo agarro, se me resbala y lo vuelvo a agarrar, no. Reasir quiere decir que yo tomo el objeto y el tornillo, por un lado está la cabeza, gracias, por un lado está la cabeza y por otro lado está la cuerda, donde lo voy a ensamblar. Entonces, si yo lo agarro y lo llevo mostrando la cabeza, pues ahí no lo puedo ensamblar, tengo que girarlo, orientarlo para poderlo ensamblar por donde está la cuerda. Entonces, ese movimiento de girarlo, orientarlo, si lo hago en el origen, cuando agarro y luego lo oriento, es reasir y vale 5.6. En cambio, si lo agarro y conforme va mi mano hacia donde lo voy a ensamblar, lo voy acomodando para poderlo insertar, es asir para traslado. No sé por qué los alemanes hicieron esa separación, yo no le veo caso, porque al final de cuentas valen 5.6 los dos, pero en fin, así están las tablas, ¿sí? Después viene el caso 4A, 4B y 4C. Objeto mezclado con otros de modo que ocurra alcanzar y seleccionar, ¿sí? Los tres casos dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es la medida. Y aquí ya va a depender, aquí hay que analizar la forma del objeto. Si se dan cuenta, nos dan tres medidas. Por ejemplo, el primero, el caso 4A, nos dice 1 pulgada por 1 pulgada por 1 pulgada. Entonces imagínense un cubo, ¿sí? Si mi objeto tiene una forma media marciana, pero lo asemejo a un cubo, mientras esté de 1 pulgada de frente, 1 pulgada de fondo y 1 pulgada de altura, ahí lo puedo encasillar. En cambio, si está entre 1/4 por 1/4 por 1/8 a 1 pulgada por 1 pulgada por 1, ahí lo estaría metiendo. Y si es menor a 1/4 de pulgada por 1/4 por 1/8, ahí lo estaría metiendo. No sé si les queda claro, porque sí es un poquito complicado. Pues nada más que varía como con respecto al tamaño del objeto, ¿no? Sí, realmente es el tamaño. Ahora sí que ese objeto lo vamos a asemejar a un cubo. Mientras esté dentro de 1 por 1 por 1, ahí lo meto. Si esté muy pequeñito y cae abajo, pues lo meto en el siguiente renglón. Sí, ahí va a depender más o menos la forma. Y eso no quiere decir que van a ustedes estar midiendo, ¿no? A ver si es 1 por 1. Más o menos, ahora sí que calcular, ¿sí? El volumen del objeto. Y con eso identificamos en qué caso cae. Si es A, B o C. Y tomamos el valor. Y por último, asir de contacto, deslizamiento con agarre de gancho. ¿Eso qué quiere decir? Vale 0. ¿Sí? Asir de contacto. Quiere decir que yo toco el objeto y después lo suelto. O sea, imagínense en una máquina o incluso en su casa, cuando van a encender la luz de su recámara, ustedes llegan al contacto y lo tocan, encienden la luz y lo sueltan. Ese es un asir de contacto. ¿Sí? Como es un movimiento muy simple, para MT me vale 0. ¿Sale? Entonces, regresando al ejemplo, ¿sí? Ya pusimos alcanzar tornillo. Ahora vamos a poner asir tornillo,
¿sí? Esa es la descripción. Y ahora vamos a utilizar la simbología para describir. Entonces va a ser G, en donde dice símbolo, va a ser G de obtener el control o el get o el asir. Y su tornillo, normalmente los tornillos de las piezas que ustedes ensamblan son pequeños, perdón. Yo siento que están, pues son que menores a 1/4 de pulgada, ¿no? Casi la mayoría son pequeños. Entonces estarían cayendo en el caso 1C3, porque el tornillo es como un cuerpo cilíndrico. Entonces vamos a poner G1C3. Y ya lo hice con simbología, ya describí el movimiento con simbología, ¿sí? Y tomo el valor y lo pongo en la columna de TMU, que sería 10.8. ¿Sale? ¿Hay alguna duda de cómo salió el valor? No, profesor. Ok. No, profesor. Entonces, ya estiré la mano, alcanzar, ya tomé el objeto, el asir, y ahora lo voy a llevar a donde se va a ensamblar. Va a ser el de mover, la tabla de mover, que la vimos atrás. Ya me estoy yendo para otro lado. Espérenme. Acá está. Mover. Su símbolo es la letra M, mu, de mover. ¿Sí? Y va a depender de qué. La columna del lado izquierdo nos da distancia, va a depender de la distancia que recorre mi mano con el objeto. Va a depender, ¿sí?, de los casos a dónde se va a insertar o a dónde se va a ensamblar el objeto, y entra una variable más en juego. No sé si ven aquí que dice margen por peso, donde está el peso en libras, el factor y la constante, ¿sí? Entonces entra una variable en juego y sí suena lógico, porque el operador no se va a tardar lo mismo en mover un objeto de 1 kilo, ¿sí?, con su mano, a que si agarra con su mano un objeto de 5 kilos, pues cansa más, hay una mayor resistencia al peso. Entonces se le debe de compensar con más tiempo. Sí, pues entra en juego la tercera variable, que es el margen por peso. ¿Sale? Vamos a ver los casos. Caso A, dice mover el objeto a la otra mano contra un tope. Entonces imagínense el tornillo. Yo ya fui, lo agarré y ahora voy a ir a dejarlo a la otra mano. Es el caso A. Caso B, mover el objeto a una localización aproximada o indefinida. Entonces imagínense, yo agarré el tornillo y lo voy a dejar sobre otra mesa. Lo puedo dejar en un lado, en otra esquina, o sea, puede quedar en diferentes posiciones, ¿sí? Sería el caso B. Y el caso C, mover el objeto a una localización exacta. En este caso, como estamos hablando de un tornillo, pues debe ser una localización exacta. Tiene que entrar en un orificio. Entonces sería el caso C. ¿Sale? Entonces ahora pongan ahí y ahí abajo. Ahora es mover tornillo. Ya pusimos alcanzar tornillo, asir tornillo, y ahora vamos a poner mover tornillo. Entonces, ahora lo voy a poner con símbolo. Que voy a poner M, de que voy a mover a qué distancia. Igual vamos a decir que recorre nuestra mano con el objeto 10 pulgadas. Entonces vamos a poner M 10 y es el caso C. Entonces ya describí el movimiento con símbolo y agarro el valor. Me voy a la tabla M, 10 pulgadas, caso C, 13.5. ¿Sale? Y es lo que anoto, 13.5. Es lo que se debe de tardar el operador. Si se dan cuenta, aquí no me interesa si lo hace rápido, lo hace lento, se le cae la herramienta, que es naranjas. Aquí lo que yo en un momento dado evalué la actuación del operador, aquí queda fuera. ¿Sí? Aquí ya me encasillan a variables, ¿sí?, que son fácilmente cuantificables y definidas. Y por eso, para obtener un tiempo estándar con estas técnicas, se dice que la variación es mínima. Porque para todo el mundo, agarrar M10 caso C siempre va a ser el mismo valor. En cambio, con un cronómetro no. Y lo vimos. Si todo el mundo oprime a destiempo, para un movimiento, pues unos van a decir, a mí me dio 5, a mí me dio 4, a mí me dio 6, a mí, todo el mundo va a tener valores diferentes, entonces ya le estamos metiendo variabilidad. Y aquí no, aquí nos encasillan. Entonces, por eso se dice que este tipo de técnicas, sí, los errores que teníamos con el cronómetro aquí se reducen al mínimo. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? Profe, Sí. entonces las 3 columnas de TMU corresponden a alcanzar,
así No. mover. No, ahorita todo lo que estamos haciendo es, les dije, todo pónganlo abajo de mano derecha. Con la mano derecha estás haciendo esos movimientos, ¿sí? El alcanzar, el asir y el mover. Su simbología, ahí la pones al ladito y pones su valor en TMU. Ahora sí que al lado de la mano derecha está una columna de TMU y del otro lado del formato dice mano izquierda y viene simbología y TMU. Entonces, como el diagrama bimanual, las primeras 3 columnas se refiere a los movimientos que hace la mano izquierda y las últimas 3 columnas son los movimientos y valores que hace la mano derecha. El valor central de TMU, ¿sí? Imagínate que ya tienes lleno tu formato, ya tienes lo que hizo la mano derecha y la mano izquierda, ¿sí? Y con sus valores. Entonces, en la columna de en medio que está en blanco, tú vas a poner, ¿sí? De los dos movimientos, como están en el mismo renglón, quiere decir que tanto la mano derecha y la mano izquierda lo hicieron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de los dos valores que tienes, en la columna de en medio vas a poner el mayor, como lo vimos en balanceo, ¿sí? La estación más lenta. Entonces, de las dos manos, la más lenta es la que se queda en medio. El siguiente renglón, el valor más grande se queda en medio. Del tercer renglón, el valor más grande se queda en medio. Ya teniendo lleno la columna de en medio, la que se va a sumar es la columna central. Ese es el tiempo que me voy a tardar en ensamblar mi pieza. Ay, Sí, sí, ya, sí, sí, está bien, profesor. Sí, 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 sí. ¿Sí me supe explicar? sí, profe. Sí. Ok. Entonces ahorita ya pusimos la simbología de mover, ¿verdad? M10 caso C. Y quedamos que era ¿qué? 13.5. Ese sería el valor de 13.5, pero falta algo. No he aplicado el margen por peso. ¿Sí? No he aplicado. Entonces ahora me voy a la columna, ¿sí? De margen por peso. Dice peso en libras. Véanlo como rangos. Si mi objeto pesa hasta 2.5 libras, yo voy a aplicar un factor de 0 y una constante de 0. Si mi objeto pesa hasta 7.5 libras, un factor de 1.06 y una constante de 2.2. Y así me voy. Entonces, normalmente los tornillos que ustedes tienen pues son pequeñitos, caerían en el primer rango, factor de 0 y constante de 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que si eso sucede, el valor de 13.5 se queda tal cual, ¿sí? No se va a ver afectado, porque realmente el peso no afecta. Pero ahora imagínense que ustedes van a ensamblar un tornillote que pese 5 libras el tornillo, para que vean cómo se utiliza la tabla por margen. Entonces 5 libras cae aquí hasta 7.5. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que aplicar un factor de 1.06 y aplicar una constante de 2.2. Entonces, al valor que tenía de 13.5, primero le aplico el factor, lo voy a multiplicar por 1.06 y me va a dar 14.31. Y a eso le sumo, la constante suma, le voy a sumar 2.2. Y ahí está. En lugar de poner 13.5, ahora voy a poner 16.51. Ese es el tiempo que se debe de tardar el operador en mover el tornillo de 5 libras. ¿Sí, sí les quedó claro cómo utilizar la tabla de margen por peso? ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí, claro, cómo no. Imagínate que tu tornillo pesa 5 libras. Por el simple hecho del movimiento que les describí, son 13.5, pero falta el margen. ¿Cómo voy a utilizar la tabla? 5 libras cae en el rango de 7.5. Entonces dice factor de 1.06. Bueno. Entonces a mi 13.5, que era el movimiento sin considerar el peso, lo voy a multiplicar por 1.06, porque ese es el factor. Y al resultado le voy a sumar 2.2, que es la constante, y me da 16.51. Entonces yo voy a borrar, en lugar de 13.5, voy a poner 16.5. Ese sería el verdadero resultado ya con el margen por peso. Va que va, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo el mundo sí me va siguiendo? ¿No se me ha perdido? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí, que si ya se perdieron o no se han perdido?
No, no nos hemos No, perdido. perdido. ¿No? ¿Todavía se acuerdan cómo se llaman? Sí. No mucho. Sale. Entonces, ya alcanzar, asir, mover. Ahora voy a posicionar el tornillo. Vámonos a la tabla de posicionar. ¿Dónde está la tabla? Aquí está. Colocar en posición. Y aquí simplemente va a depender de qué. De el ajuste. ¿Sí? Holgado quiere decir que yo llego con el tornillo y puta, se va solito. El diámetro del orificio es tan grande que el tornillo se va tranquilamente. Estrecho, bueno, quiere decir que titubeo un poquito para colocar por lo menos la primera cuerda del tornillo. Y exacto, a mejor hasta hago presión o fuerza para poderlo meter, ¿sí? Se requiere presión intensa, ¿sale? Entonces, eso tengo que analizar. Luego, la simetría de la pieza que voy a ensamblar. S es simétrico, SS semisimétrico y NS no simétrico. ¿Cómo lo traduzco? Simétrico, que como yo lo lleve se va a ensamblar, no importa cómo lo haya agarrado. Un ejemplo, imagínense una canica, un balín, es esférico. Entonces, si yo lo voy a ensamblar en un orificio, pues como lo agarre va a entrar. Tiene múltiples maneras de poderse ensamblar sin ningún problema. Entonces sería un objeto simétrico. Semisimétrico, que únicamente tiene dos maneras de ensamblarse. Ejemplo, una rondana estándar. Yo la coloco en una posición o la giro al revés y todo se ensambla. Tiene dos maneras de ensamblarse. Y no simétrico, que tiene una sola manera de ensamblarse. Y ese es el caso del tornillo. Tornillo, pues nada más por donde está la cuerda, es por donde se va a ensamblar. Y luego de fácil manejo y de difícil manejo, ahí sí es totalmente a criterio de ustedes. A la hora de colocarlo, si le cuesta un poquito de trabajo, toman un valor, la primera columna. Si le cuesta más trabajo o es más difícil para el operador, se van a la siguiente columna. Eso sí ya es a criterio de ustedes. Siguiendo el ejemplo, vamos a poner colocar tornillo, símbolo, ¿cuál sería? P. Normalmente los tornillos entran en orificios más o menos estrechos. Vamos a ponerle el 2, sería el número 2, sería P2 y NS, no simétrico. Ese sería con simbología, P2NS. Y tomo el valor P2NS 21.0. Yo digo que es de fácil manejo. ¿Sí? ¿Ya vieron el ejemplo? Sí, profe. Ok. Entonces, es esta tabla. Entonces, ahora imagínense el ensamble. Ya estiré la mano, tomé el tornillo, lo llevé y lo posicioné. Y ahora ya colocado el tornillo, pues tengo que atornillarlo. Y para hacer el atornillado suceden dos micromovimientos, el girar y el aplicar presión. El aplicar presión quiere decir que es el peso de mi misma mano. El peso de mi mano ejerce presión sobre el objeto para que se introduzca. Entonces vámonos a la tabla de... ¿Dónde está? Ay, no, ya me pasé. Aquí está. Girar y aplicar presión. Girar, su símbolo es la letra T y aplicar presión es AP. ¿Sí? Aquí están los dos micromovimientos. Primero vamos a ver girar T. ¿Sí? Va a depender de qué? Pues del tamaño del objeto y del peso. Si el objeto es pequeño y pesa hasta 2 libras, es este renglón. Mediano de 2.1 a 10 libras y grande de 10.1 a 35 libras. ¿Mi tornillo qué es? Pues es pequeño, ¿sí? Sería el primer renglón. Y ahora, ¿cuánto gira mi mano o mis dedos para ensamblarlo? ¿Cómo puedo saber yo el giro de mis dedos para ensamblarlo? Entonces imagínense, pónganse su pluma en su mano y van a girarla. Simplemente vean los nudillos o las yemas de sus dedos, van a colocar sus dedos y van a girar. ¿Sí? Tomen como referencia un dedo, el que ustedes quieran. Vean cuánto gira. Un movimiento normal anda entre 70 y 90 grados. Entonces vamos a tomar la columna de 90, ¿sí? Que sería un movimiento normal. Y ya podemos utilizar. Entonces, ¿qué vamos a poner en nuestro formatito? Pongan abajo, girar tornillo. Símbolo sería T, P de pequeño, ¿sí? Y van a poner 90 grados, ¿sí? Así como está la columna. Nos vamos a la tabla.
T, P de pequeño, 90 grados, yo voy a poner en TMU 5.4. Ese es el valor, ese es lo que se debe de tardar el operador en girar, ¿sí? Es lo que se debe tardar, siempre y cuando para ensamblar mi tornillo con un giro sea más que suficiente. Pero cuando yo voy a meter un tornillo, pues a lo mejor le doy 1, 2, 3, 4, 5, vamos a suponer que le di 10 vueltas, pum. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a poner a T, P 90, entre paréntesis le van a poner 10, quiere decir que son 10 giros, y el 5.4 lo van a multiplicar por 10, entonces en lugar de anotar 5.4 van a anotar 54. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Cómo era la simbología ahí en ese? Ok, de girar, el símbolo es la letra T. T, la P de pequeño, TP, 90 grados. ¿Sí? Ahora sí que... Gracias. Sí. Ok, de nada. Esa es la tabla de girar, es lo que vamos a hacer. Luego después, abajo de girar, vamos a poner aplicar presión a tornillo. Esa sería la descripción del movimiento. ¿Qué símbolo voy a utilizar? Ah, bueno, pues nada más hay dos. El caso 1, que vale 16.2, y el caso 2, que vale 10.6. El caso 2, ¿sí? Es el más sencillo, que aquí le llaman caso 2 o caso A, ¿sí? Y el caso 1 es el caso B y vale 16.2. ¿En qué consiste el caso 2 que vale 10.6? Cuando yo, ¿sí?, giro el tornillo, el simple peso de mi mano, estoy aplicando fuerza, mantengo la fuerza mientras giro y al final lo suelto. Si hago nada más esos 3 micromovimientos en un solo giro, sería el caso 2, que es la letra A. Yo pondría APA, pero en el caso de ustedes, todo el mundo para ensamblar o para unir su pieza utiliza un tornillo y ese tornillo normalmente son varios giros. Entonces sería el caso B, que es agarrar el tornillo, girar el tornillo, mantengo la fuerza, lo suelto y reacomodo los dedos para el segundo giro. Lo suelto y reacomodo los dedos para el tercer giro y así me voy hasta darle los 10 giros. Entonces hay un reacomodo de mis dedos, que sería el caso 1, que es la letra B y vale 16.2. ¿Sí? Entonces, donde pusieron ustedes aplicar presión a tornillo con símbolos, significa APB. Es el caso, ¿sí?, 1, que vale 16.2. ¿Sí? Sí me supe explicar, ¿sí nos quedó claro? Marte, hablando a tierra, si hay gente todavía. Sí, profesor, todo claro. ¿Sí? Ah, ok. Estamos haciendo las notas. Sí. Profe dijo que el caso 1 es cuando, bueno, cuando giramos y hay un reacomodo de los dedos, ¿no? Sí. El caso 2, ¿qué era? O sea, El caso no 2, haz de sé. cuenta. El caso 2 es cuando no hay reacomodo. Es la única diferencia. El caso 1 es cuando agarras el tornillo, lo giras y lo sueltas. Y ya, lo soltaste. Un solo giro. Es el caso más bajo, 10.6. En cambio, cuando agarras el tornillo, lo giras, lo sueltas y reacomodas tus dedos para el segundo. Sueltas, reacomodas para el tercero y así te vas. Es el caso 1, que es la letra B, y sería 16.2. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué símbolo vas a utilizar? Ah, bueno, vas a utilizar APB, que sería el caso B. ¿Sí? Si lo quieres poner con el caso que dice ahí, caso 1, entonces sería AP1 o AP2, que sería el de 10.6. No sé si me escuchen. Sí. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar presión con 16.2, ¿no? Ajá. Y
hago giros de 45 grados. Ok. Entonces De 45, si te das cuenta en la tabla, creo que no hay de 45. no de... Ah, no, sí, 30, 45, 60, 75, sí hay. Ahí puedes agarrar la columna. Sería, sí, el giro sería T, P de pequeño y 45 grados. Y agarras el valor de 3.5. Ok, entonces sería 19.7, ¿no? No. O sea, un renglón es nada más girar. Y otro renglón, el siguiente movimiento es aplicar presión. Ah, ok. ¿Sí? Profe, ¿y entonces Ajá. en qué momento es cuando se multiplican los giros que se hicieron? Ahí mismo, ¿no? En el de Ok, girar. sí. En ese caso, en el ejemplo que yo les di, en los dos casos se multiplican. ¿Sí? Ahora sí que primero, el primero que les di fue girar TP90 y fue 5.4. Fueron 10 giros por 10, son 54. El girar presión es AP1 o APB 16.2. ¿Cuántas veces lo hice? 10. 16.2 se multiplica por 10, 162. Ah, ok, profe, gracias. ¿Ok? Entonces solamente lo de multiplicarlo por el número de giros, solamente lo vamos a aplicar cuando sea en ambos, ¿no? En giro y en presión. Sí, porque los dos van ligados. Uno no puede ir sin el otro, van ligados. Si arriba multiplicas por 10, abajo tiene que ser igual por 10. Vale, gracias. ¿No de qué? Entonces ya fui por el tornillo, lo tomé, lo moví, lo posicioné, lo giré, lo apliqué presión y al final, ¿qué hago? Ya lo metí, soltarlo, ya lo ensamblé. Entonces ahora vamos a ver el movimiento de soltar. Y aquí está la tabla, soltar. RL, ¿sí? Release, ¿sí? Soltar, RL. Y nada más hay dos casos, el caso 1 y el caso 2. Caso 1 vale 2 y el caso 2 vale 0. Soltar normal, realizando, abriendo los dedos como movimiento independiente. Esto yo tengo agarrado con mis dedos la cabeza del tornillo. Simplemente lo que hago es que pues, abrirlos y ya perdí el control sobre la cabeza del tornillo. Ese es el caso 1. El caso 2, ¿se acuerdan que había una CIR de contacto? Si ustedes van a encender la luz de su recámara, pues tocan el contacto, lo tocan, encienden. Cuando retiran su dedo, es soltar de contacto. Como es un movimiento despreciable, igual tiene un valor de 0. ¿Sale? Entonces, siguiendo el ejemplo, van a notar el siguiente renglón, soltar tornillo. Simbología RL1, porque es el caso 1. RL1. ¿Y cuánto vale? 2.0 TMO. ¿Sale? Y hasta ahorita ya vimos 7 tablas. La octava es desenganchar. Desenganchar para ensamblar un tornillo, pues no se utiliza. Pero sí para, imagínense su pluma que tiene un tapón. Van a quitar el tapón. Ah, bueno. Entonces sí van a desenganchar. ¿Qué van a desenganchar? La tapa de su pluma. Entonces, ¿de qué va a depender el desenganche? Holgado, estrecho y apretado. Holgado quiere decir que ustedes agarran, ni sienten que está atorado la tapa. Solita se mueve, ¿sí? Y normalmente el mismo movimiento, ¿sí? Se confunde, ¿sí? Con el movimiento de mover. Que yo agarro la tapa y ¡pum! Me la llevo para dejarla en otro lado. Se confunde, porque no requiero nada de presión para sacarlo, para zafarlo, ¿sí? El caso 2, estrecho, esfuerzo normal, retroceso ligero. Entonces ya la tapa de mi pluma ya está un poquito apretada. Entonces yo hago un poquito de fuerza para desprenderla y si se dan cuenta sucede un fenómeno que se llama retroceso, o sea, como que tiende a regresar mi mano. Ese sería el caso 2. Y apretado se requiere un esfuerzo considerable y hay un retroceso más notable, ¿sí? Ya requiero más fuerza, ¿sí? Y de fácil y difícil manejo, pues ustedes determinan qué valor utilizar, qué tanta dificultad tiene el operador para ejecutar el movimiento, ¿sí? ¿Alguna duda de desenganchar? No, ninguna, profe. Ok. Entonces ya vimos las 8 tablas de movimientos. Y ahorita tomamos como ejemplo ensamblar un tornillo.
que normalmente todo el mundo usa tornillos para ensamblar su pieza. Entonces, para ensamblar un solo tornillo, ¿cuántos movimientos o micromovimientos utilizan? ¿Cuántos fueron? 7. 7. Un solo tornillo. Si su pieza tiene 10 tornillos y los tornillos son de diferentes tamaños o lo que sea, pues quiere decir que van a ser 7 por 10, 70 movimientos para ensamblar los 10 tornillos. ¿Sí? Esta técnica mejor se ve que es un poquito laboriosa porque son muchos micromovimientos, pero nos da mayor exactitud. Cuando ya se tiene práctica, la verdad es fácil, es rápido. Pero al principio, cuando la aprendemos, pues sí se nos hace un poquito tedioso, ¿no? Porque hay que analizar y ir desmenuzando poco a poco. ¿Sale? Y les voy a mostrar, aquí viene la tabla ocular, que son 2 movimientos, desplazamiento de ojo y enfoque ocular, ¿sí? Que no lo van a utilizar ustedes. Y viene aquí los 9 movimientos de cuerpo, pierna y pie, que son las otras 9 tablas en una sola, ¿sí? Que también no la van a utilizar ustedes para su ensamble, ¿sí? Pero para que vean todo el potencial que tiene MTM. Hay otra tabla que son para movimientos simultáneos, ¿sí? Y ese es todo el potencial que tiene MTM. Nosotros nada más vamos a manejar las primeras 8 para su ensamble. ¿En qué va a consistir el reporte de su práctica? La estructura ya la saben. La portada, el objetivo, lo vimos al principio, introducción en qué consiste, en desarrollo. ¿Qué va a quedar dentro del desarrollo? Cada equipo analizará el ensamble de su pieza desde el punto de vista MTM, movimientos fundamentales o micromovimientos. Aquí olvídense de equipo, va a ser en forma individual, ¿sale? 2. De preferencia, firmar un ciclo de armado de su pieza, es lo que les digo. Si ya lo tienen firmado, qué bueno, si no, que alguien les ayude y firme el armado de su pieza un solo ciclo. Y ya con la filmación en cámara lenta o velocidad normal, pues la pueden repetir las veces que quieran y pueden ir desmenuzando. ¿Cómo lo van a desmenuzar? Acuérdense cuando hicieron su diagrama bimanual. Primero, olvídense de la mano izquierda. Analicen todo lo que hace la mano derecha y lo desmenuzan. Ponen todos sus movimientos. Después, se olvidan de la mano derecha y agarran y ven a su operador o su filmación, todo lo que hace la mano izquierda y lo desmenuzan. Y después ven, ¿sí? Si hay movimientos simultáneos, si al mismo tiempo se mueve la mano derecha y la mano izquierda. Si eso sucede, quiere decir que en el mismo renglón tienen que quedar lo que hace la mano derecha y la mano izquierda. Si primero trabaja una y la otra está sin hacer nada, pues mientras describen lo que hace la mano izquierda y la mano derecha no hace nada, pues esos renglones van a quedar en blanco. ¿Por qué? Porque la mano derecha no trabajó. Después para la mano izquierda y empieza a trabajar la mano derecha. Entonces, del lado derecho van a empezar a notar lo que hace la mano derecha y del lado izquierdo va a quedar en blanco, no trabajó. ¿Sí? Es cuando los movimientos son alternos. ¿Sí? Si quedan en el mismo renglón, son movimientos simultáneos. ¿Sale? Y acuérdense, le van a dar valores a lo que hace la mano derecha, a lo que hace la mano izquierda, y después analizan por renglón. Y el valor más grande es el que van a dejar en medio. Ese es el que van a sumar al final. Y el valor que pongan abajo, ese va a ser el tiempo normal de su ensamble. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que tengan su tiempo normal de su ensamble, ¿sí? Maestro. ¡Au! Entonces, la suma de lo que está en la de TMU va a ser el tiempo normal y eso se va a quedar así tal cual como nos da o a centésimas de minuto. No, ahí ustedes van a hacer su suma y su suma va a ser en TMU, porque las tablas están en TMU. Van a sumar, no sé, que les da la suma, no sé, 650 TMU. Y ahí están las conversiones. Si yo multiplico 650 por .0006, el resultado me da en minutos. Y si eso lo multiplico por 100, ya lo tengo en centésimas de minuto. Entonces el resultado pónganlo en centésimas de minuto para poderlo comparar. ¿Se acuerdan de la tabla comparativa de tiempos? Tenemos el tiempo medio observado, el tiempo normal con factor de velocidad, Francisco y Westinghouse,
tienen el tiempo estándar con factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. Sí, ¿sí? Después de factor de nivelación, tiempo normal de Profesor, se está trabando mucho nivelación su audio. MTM. Profesor, Son broncas mucho del su audio internet. ¿Hasta dónde se quedaron? cuando apenas ¿Sí me empezaba con escuchan? lo de Westinghouse. Al principio de tiempo estándar. Ah, ok. Entonces, les decía yo, tienen su tabla comparativa de datos. ¿Sí? Tienen el tiempo medio observado, el tiempo normal con las 3 técnicas y el tiempo estándar con las 3 técnicas. Entonces, ahora lo que van a hacer es insertar una columna que va a decir tiempo normal con MTM. ¿Sí? Y van a aplicar las tablas en su ensamble, pero no van a analizar todo su ensamble, porque si analizan todo su ensamble les va a llevar, no sé, 200, 300 movimientos. No, nada más vamos a agarrar todo mundo como ensayo, los 2 primeros elementos, nada más. Los 2 primeros elementos, ahora sí que agarran el elemento 1 y lo desmenuzan. Lo que hace su mano derecha, su mano izquierda, sacan el valor del medio, este es el tiempo normal para el elemento 1. Ahora desmenuzan el elemento 2, lo que hace la mano derecha, la mano izquierda, suman la del medio, ese es el tiempo normal para el elemento 2. Y lo ponen ahí en la tablita. Ahora sí que esa tablita, en cuanto a tiempo normal con MTM, nada más va a tener valor en el elemento 1 y 2, nada más. Los demás van a estar en blanco, porque eso no los van a analizar. Lo que quiero es que empiecen a practicar esta técnica con esos 2 elementos, nada más. Sí, quedó claro lo que tenemos que hacer. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Pero yo Solo como tengo para una confirmar, o sea, toda la práctica 8 va a estar basada solo en los 2 primeros elementos de nuestro ensamble. Así es, nada más. Ok, gracias. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, jóvenes? No esperen a juntar todo. Hagan su práctica 7, que es la más sencilla, la hacen, ¿sí? Y me la mandan, pum. Y ya después se dedican a hacer la práctica 8. Y en cuanto la tengan, ¡pum!, me la mandan. Ahora sí que las 2 prácticas yo espero tenerlas a más tardar el próximo, hoy qué día es, martes, ¿verdad? Próximo lunes. Pues les digo, la sencilla es la 7. Entonces, en cuanto la tengan, mándenmela y después la 8. ¿Sí? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, profe. Sí. Bueno, es que en el elemento 2 de mi ensamble es un atornillado, pero el atornillado yo no lo hago, bueno, no lo hice de manera manual, sino lo hice con o sea, como un taladro, un desarmador eléctrico. Ajá. Ajá. Entonces ahí cambiaría alguna parte del formato como los giros y esa parte, o cómo le hago. Ya. En el caso tuyo, tú vas a ir por el tornillo, ¿sí? Ajá. Lo alcanzas, lo tomas, lo mueves, lo posicionas, ¿sí? Y ya al posicionar quiere decir que el tornillo quedó paradito, ¿sí? Ujú. Listo. Luego de ahí, ¿qué haces tú? Vas, lanzas tu mano, o sea, alcanzar destornillador, Ujú. alcanzar ¿cómo se llama? Desarmador. Hacer Desarmador eléctrico. Ajá. Tomar desarmador eléctrico, mover desarmador eléctrico, posicionar desarmador eléctrico y ensamblarlo, porque ya lo hace solito la máquina. Por lo menos, Ujú. nada más, por lo menos describe cuando posicionas el tornillo y cuando posicionas el desarmador. Desafortunadamente MTM no tiene para herramientas automáticas. Cuando Ok. veamos MOS, ahí sí ya vamos a poderlo calcular. Ujú. ¿Sí? Ahí sí vamos a Sí. tener un pequeño error en tu ejercicio porque no tenemos para herramientas automáticas. Ok. Ujú. ¿Sí? Sí, está bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ahorita nos va a decir nuestro número de lista. Sí, ahorita les voy a pasar lista, ¿sí? Y el primerito va a agarrar los datos del equipo 1, el segundo los datos del equipo 2. Ahora sí que la misma lista les va a decir qué equipo utilizar.
Ok, gracias. Y les voy a entregar su calificación. Profe, ¿Sí? y entonces en esta parte que dice que determinemos el tiempo estándar, ¿es con el tiempo normal? Sí, nada más van a hacer tiempo normal. No van a calcular tiempo estándar. Ok. Por eso les decía yo que van a insertar una columna, ¿sí? Junto a los tiempos normales, que va a ser el tiempo normal de MTM. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces voy a quitar la presentación. Creo que ya no hay dudas de la presentación. Profe, yo tengo otra duda. Ujú. Bueno, supongamos, y me voy a basar en el ejemplo que usted nos acaba de dar del tornillo, que nuestra mano izquierda está sosteniendo pues una pieza donde va a ir pues el tornillo, y en todo ese momento la mano izquierda está sosteniendo esa pieza. Entonces, ¿qué pongo en esa columna de la mano izquierda? Ok, ahí vas a poner sostener pieza A, por ejemplo. O Ah, ok. sostienes base, sostengo base, sostengo base, sostengo base, sostengo base, todo el tiempo que estés sosteniendo. Y si te das cuenta en las tablas que vimos, no hay ninguna tabla para sostener. Entonces, para MTM, sostener es un movimiento ineficiente. Entonces, en TMU le vamos a poner 0, 0, 0, 0. Ese movimiento de sostener no debería de existir, pero ahorita lo vamos a dejar, porque así está el método. Ah, ok. Va, me parece. Gracias, ¿Sí? profe. Sí, digo, porque realmente para MTM, ahora sí que uno como ingeniero, lo primerito que tiene que hacer para definir el método es quitar ese tipo de errores, que no exista el sostener, porque realmente eso lo puede hacer un dispositivo, no la mano. Entonces ponemos 0 o lo dejamos en blanco. No, ahí sí pónganle 0, porque me están poniendo en la descripción sostener. Sostiene, ¿cómo se llama? Sostiene la base, sostiene la base, sostiene la base, y le van a poner 0, 0. Si no está trabajando, para yo saber que no está trabajando, así pónganme, no trabaja, no trabaja, no trabaja, no trabaja, igual 0, 0, 0, 0, porque igual es un movimiento ineficiente. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Bueno, el pescado. Entonces, la mecánica, nos despedimos, jóvenes. Me dicen presente, les doy su calificación y nos vemos de aquí 8 días. ¿Sale? Diego Valdés Mayra. Presente, profesor. Ok, mujercita, tienes. No enviases práctica 6, ¿verdad? Bueno, Sí, bueno, nunca me llegó, ¿eh? Por eso ahí te caray. bajó un poco el Bueno, promedio. Tu calificación sería de 6.1. ¿Sale? ok. Bueno, ahorita checo. Ajá, sí, profe, gracias. Sí, no, no de qué. Escudero Segovia. Presente, profesor. Ok. 8.0, cerraditos. Martínez González Jesús. Presente, profesor. 8.5. 8.5. Sí. Es número de ¿Sale? lista 3, ¿verdad? Sí, número de lista 3. Ok. Sí, ahora sí que a Mayra Elisa le toca equipo 1, Tomás Ariel equipo 2, Jesús equipo 3, Néstor equipo 4. ¿Sí? Después sigue Murillo Solorio Martín. Sí, profe, aquí presente. Ok, sería equipo 5, te toca los datos del equipo 5 y tu calificación es de 9.0, cerradito. Sí, gracias, profe. Equipo, perdón, Nava Cruz José Eduardo. Sí, presente, profesor. Ok, a ti te toca equipo 6 y tu calificación es de 7.8. Gracias. ¿Vale? Ese es Después ya del parcial, sigue, ¿verdad? ¿perdón? Esa es ya la del parcial. Sí, ya del parcial, ya considerando prácticas y examen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nicolás Marcos Andrea.
Nicolás. Sí, presente, profesor. Ok. Te toca el equipo 7 y tu calificación es 8.6. Gracias. ¿De qué? Oliver López Prenda Itzel. Presente, profe. Ok. Equipo 8 te toca y calificación 8.2. Ok, gracias. De nada. Ortega Ramírez Daniela. ¿Sí está? Sí, Sí. sí, presente. Te toca el equipo 9 y tu calificación es 7.2. Dijo equipo 9, ¿verdad? Sí, equipo 9. Ok. Profe, ya nos podemos salir, ¿verdad? Sí, Gracias. ya los que pasaron lista ya se pueden retirar, ¿eh? Gracias. De nada. Ortiz Morales, Bárbara Estefanía. ¿Sí está? Bárbara Estefanía. No te escucho, pero ya te vi. No sé qué broncas hay con el audio. Pero sí, ya te vi. Ahora sí, a ti te toca el equipo 10, ¿sí? Y tu calificación es 9.3. Ramírez Cruz, Cintia Nayeli. Presente. Ok, Presente. ya te vi, ¿sí? Te toca el equipo 11 y tu calificación es 8.0. ¿8.0? Sí, o sea, 8 cerraditos. Gracias. De Sí, nada. gracias. Rodríguez Torres Alejandro. Sí, aquí. Ok. Te toca el equipo 12. Ok. Tu calificación es 8.8. Ok. Gracias, profe. De nada. Sánchez Santamaría Israel. Aquí, profe. Ok. A ti te tocaría el equipo 1. ¿Sí? Te tocaría el equipo 1 y tu calificación es 8.7. Gracias, profe. De nada. Hasta luego. Vázquez Eh, Espinosa. Perdón, la práctica es a más tardar las 2, ¿verdad? A más tardar el lunes. Así es, a más tardar. Gracias, profe. No de qué. Vázquez Espinosa. Aquí, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te toca el equipo 2. Sí, y tu calificación es 7.3. Gracias, profe. De nada. Velázquez Martín Iván. Presente, profe. Te tocaría el equipo 3. Ajá. Y tu calificación es 7.9. Sí, nos vemos. Gracias, profe. Vale, hasta luego. Profe, a mí no me dio calificación. Chihuites. Y ¿Quién me eres? mencionó al principio Miranda. Miranda. No, sí, pero en fin. A ti te toca el equipo 4, ¿no? Sí, eso sí me dijo, pero no Y dijo tu calificación. calificación, ok, tu calificación es 8.2. Digo, a lo mejor se me pasó. Gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? No. Pues sale. Pues gracias y nos vemos.